Hola, bienvenidos a todos a un nuevo Liga News. Hoy tengo el enorme gusto de conversar con Nieves Machiavelli. Nieves es jueza de la Cámara Contencioso Administrativo Tributario y Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se define como una fan de las tecnologías, así que esto va a ser una charla muy interesante con su señoría. Actualmente lidera el proyecto IMAP, que es Automatización de Procesos y Violencia de Género, y además es directora del programa Inteligencia Artificial y Género. ¿Cómo andas, Nieves? ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, Augusto. Andamos muy bien, Bueno, intentando iniciar el año con varios proyectos, así que bueno, muchas gracias por el interés y la invitación. permitime que te haga esta pregunta formal, pero ¿me tengo que dirigir a vos como su señoría o preferís que sigamos así con Nieves, algo informal? No, Nieves está muy bien. Bueno, Seguimos ok. así en este intercambio descontracturado. Bueno, ok, cómo no, así será. Entonces, hoy vamos a conversar con Nieves sobre algo muy interesante, ¿no? Que es sesgos, algoritmos e inteligencia artificial. Entonces, la primera pregunta que te quería formular, Nieves, que estás metida mucho en el tema, es contanos un poquito, para aquellos que no sabemos tanto, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, primero déjame decirte que lo que yo te puedo dar digamos, de algún tipo de aproximación, desde luego es de una mirada no, si se quiere, técnica, pese a que yo soy abogada, soy jueza digamos, he intentado investigar y adentrarme en en este mundo digamos, de las nuevas tecnologías o tecnologías disruptivas, eh, en donde uno de los objetivos principalmente es poner en palabras simples y tratar de exteriorizar de manera simple para que todos podamos entender de qué más o menos estamos hablando o a qué más o menos se trata todo este nuevo mundo digamos, que nos ha empapado en estos últimos años y mucho más después digamos, de la pandemia por COVID. Así que, digamos, desde mi mirada y desde lo que he estudiado y lo que he podido, digamos, internalizar, es que, digamos, la inteligencia artificial hoy no hay digamos, un consenso sobre lo que es, digamos, no podemos dar un concepto único sobre lo que la inteligencia artificial es, eh, pero sí podemos, digamos, ponernos de acuerdo en que se trata de una familia de diferentes técnicas en donde el propósito digamos, de ello es lograr simular, ¿no? Digamos, la forma del razonamiento humano, ¿sí? Eh, Así que, digamos, un poco viene por ese lado. No te puedo decir específicamente digamos, cuál es el concepto, porque no hay, digamos, uniformidad en cuanto a esto, pero sí que hay diferentes técnicas y cada vez son más, y cada vez mucho más, si se quiere, expertas digamos, en intentar lograr diferentes objetivos, ¿no? Con inteligencia artificial. La Bueno, inteligencia artificial desde hace muchos años comenzó digamos, hace décadas, comenzó con unas primeras aproximaciones, estudios, pero hoy está claro que es mucho más sofisticado, ¿no? El enfoque del uso de la inteligencia artificial. sí, casualmente ayer estuve viendo un documental sobre Alan Turing, que no es cierto, no sé si Exacto. para aquellos que vieron la película Enigma, Código Enigma, exacto. exactamente, estamos hablando de 1945, se dice que es el fundador de la inteligencia artificial, ¿no? Más allá del creador de la computación, otra de las cosas que hizo Alan fue ser el fundador de la inteligencia artificial. Y bueno, y claramente inteligencia artificial, y estamos también vinculando esto con nuestra práctica, ¿no? Que es el derecho, porque vos estás ocupándote hoy o liderando proyectos donde está vinculado el tema de género, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, acá la pregunta es, contanos un poquito qué son que esto fue lo que me llamó la atención y por el cual te invité, ¿no? A esta charla, ¿no? ¿Qué son los sesgos algorítmicos? Bueno, desde mi punto de vista, los sesgos algorítmicos, digamos, son el efecto, la consecuencia eh, de nuestros propios sesgos, ¿no es cierto? Los sesgos humanos. Ujú. Es decir, que, ¿por qué pongo el enfoque en esto? Porque,
digamos, si solamente nos enfocamos en los sesgos algorítmicos, estamos perdiendo de vista que justamente, digamos, el problema no está dado en los sesgos algorítmicos, en los sesgos o los errores de los sistemas informáticos, sino que el problema somos nosotros mismos, los seres humanos, ¿no? Quienes, nos vamos nutriendo, y nos vamos relacionando, y vamos absorbiendo, vamos absorbiendo conocimientos e interacciones, bueno, y vamos justamente eh, estructurando nuestra forma de pensar, y en base a eso vamos generando datos que hoy los plasmamos en diferentes medios, ¿no es cierto? Sea redes sociales, sea internet, sea, bueno, con todo lo que habitualmente hoy nos relacionamos, vamos dejando nuestra huella, ¿no? Vamos dejando nuestra identidad, un poco de digamos, de lo que hacemos, se ve plasmado en datos, de modo que pongo en especial esta circunstancia de los sesgos algorítmicos, porque si bien son un problema, es un problema que el sistema informático presenta errores. Lo cierto es que estos no son sino la consecuencia de nuestros propios sesgos, más que nada nuestros sesgos cognitivos. Entonces, si vos me preguntás qué son los sesgos algorítmicos, bueno, vamos a aclarar una cosa. Por un lado tenemos, digamos, si las personas que se dedican estrictamente a lo técnico van a decir que los sesgos algorítmicos son aquellos, digamos, son aquellos que son todo tipo de errores del sistema. O sea, cualquier error que el sistema presente se llama sesgos algorítmicos, ¿sí? Mientras que si le damos una mirada, si se quiere, más social o más popular, el sesgo algorítmico es aquel que, bueno, que presenta o trae como solución si se quiere, algún error que represente una desigualdad, una inequidad respecto de ciertas personas o grupos de personas, ¿sí? Por A ver, ejemplo, los sesgos algóricos de género. a ver, Ese sería un ejemplo. ahí quiero ir, ahí quiero ir. A ver, ayúdame a pensar un poquito. Yo por sesgo algorítmico, según entiendo, es, como bien decías vos, ¿no? Yo voy dejando mi huella, mi sesgo, en, el- en las redes, en mi celular, y la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, va leyendo qué es lo que yo consumo, qué es lo que yo opino, qué es lo que yo pienso, cuáles son mis inclinaciones. Y eso puede ser positivo, depende para qué, o puede ser muy negativo, ¿no es cierto? Corregime si me equivoco en lo que voy diciendo, ¿no? Entonces, acá justamente la pregunta que te quería hacer y que tiene que ver con esto último que vos mencionabas es, ¿qué pasa con esos sesgos y género? ¿No? ¿Cuál es ahí el error o el defecto o el problema que se puede generar? Bueno, ¿qué pasa con esos sesgos? Digamos, a ver, em, el gran problema, o sea, el tema de los sesgos algorítmicos de género, Ujú. primero déjame decirte, reforzar esta idea de que los sistemas informáticos no gestan sesgos, ¿está bien? Sino que los reproducen. Por Claro. eso viene la mano de lo que vos decías antes, y me supiste interpretar bien la idea esta de que los sesgos algorítmicos tienen como antecedente, en definitiva, nuestros sesgos humanos. Ujú. Eh, entonces, eso es por eso hablamos de que son la consecuencia de algo previo, ¿está Correcto. bien? Nuestras acciones humanas y que van viéndose plasmados en nuestros datos. Los sesgos algorítmicos, desde luego, tienen una variable, una variante, que son aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con el género, por ejemplo, con Claro. determinadas etnias, por ejemplo, con grupos minoritarios, en donde en esos casos lo que ocurre es que pueden verse, digamos, de alguna manera menoscabadas ciertas garantías o derechos, ¿sí? Porque tienen un impacto respecto de estos grupos o respecto, por ejemplo, de las mujeres que pueden obstaculizar, si se quiere, los accesos. Los accesos no son los mismos, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora, ¿no?, digamos, de interactuar con determinados sistemas informáticos. Vos fíjate que una de las, digamos, de las
si se quiere, de las flaquezas o de las falencias que hoy en día nos encontramos, es que no hay mucha regulación en cuanto al uso o a programación de este tipo, digamos, de los sistemas inteligentes. Eh, Al no haberlo, eso significa que al mercado se exponen muchísimas ofertas, ¿no?, de interacción con este tipo de sistemas. Y lo que ocurre es que estos también son utilizados por determinadas empresas, por ejemplo, por los bancos, por las empresas de seguros, por las empresas de recursos humanos para, por ejemplo, para seleccionar gente o personal para tal o cual empresa. Bueno, y lo que ocurre es que si no somos cuidadosos a la hora de eh, gestionar este tipo de sistemas, bueno, va a tener un impacto desfavorable sobre todo en las minorías y sobre todo también en las cuestiones de género, ¿no? En donde, por eso digo que los accesos no son los mismos, porque ya de por sí, en las interacciones humanas, los accesos, hoy ya tenemos un problema respecto de grupos minoritarios y respecto de las mujeres, ¿no? Ya eso, más allá de los sistemas, hoy entre nosotros, en las relaciones humanas, los accesos, de alguna manera, digamos, si bien se viene trabajando mucho, los accesos no son los mismos, ha venido evolucionando, bien evolucionando, pero desde que no eran los mismos desde hace muchos años y siguen sin ser los mismos. Las brechas, si se quiere, este, es una cuestión cierta, humana, que hoy existe, por el cual se trabaja muchísimo. Bueno, todo eso se ve justamente reflejado en los sistemas informáticos. Eso es un poco la respuesta a tu pregunta, de cómo impacta. Bien, y esto del proyecto IMAP, automatización de procesos, ¿no es cierto?, y violación de género, imagino que debe ser algo que debe tener por objetivo mitigar estos sesgos, ¿puede ser? Bueno, a ver, desde este espacio que nosotros trabajamos en el ámbito más grande, que es el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial, esta cápsula, digamos, que estudia o investiga cuestiones inherentes a sistemas informáticos inteligentes y su vinculación con cuestiones de género, lo que hicimos fue tratar de eh, trabajar ciertas pruebas de concepto para ver de qué manera se pueden mitigar ciertos aspectos, por ejemplo, de la violencia de género. Porque, ¿qué pasa? Nosotros estamos, desde luego, alertas porque el uso de ciertos sistemas inteligentes tiene aspectos negativos, tiene un lado oscuro, tiene un lado, si se quiere, poco luminoso. Pero también es cierto de que del otro lado tenemos aspectos muy positivos. O sea, para digamos, el uso de la inteligencia artificial sin desconocer que tiene problemas y va a seguir presentando problemas, tampoco eso hace descartar de plano los sistemas, Totalmente. porque es cierto que podemos nutrirnos y podemos utilizarnos de manera obviamente adecuada, gestionada con diferentes, digamos, de diferentes formas como para lograr aprovechar al máximo lo que estos sistemas son capaces de darnos. Bueno, en ese esquema, desde el punto de vista del derecho, si se quiere que lo trabajamos, quisimos traer una prueba de concepto en dos puntos diferentes, si se quiere. Por un lado, bueno, lo que tenga que ver con denuncias inteligentes, ¿no? Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, por ahí se trabaja mucho en políticas para prevenir la violencia contra las mujeres, pero se trabaja poco en lo que es el rol del Estado. El rol del Estado en cuanto a la atención de las mujeres que vienen en busca del Estado, precisamente para que las asista. Bueno, ahí es donde se tiene que trabajar mucho con la violencia secundaria, que es aquella que justamente que es consecuencia de la violencia principal a la que es sometida la mujer. La violencia secundaria es aquella que vendría por parte del Estado al no darle una respuesta satisfactoria, porque la victimiza, porque la tiene preguntándole siempre lo mismo, porque la tiene sentada en una silla preguntándole cosas durante 3 horas o 5 horas, porque la hace ir y venir muchas veces, porque la hace aportar un montón de cosas en lugar de salir a buscar prueba. Bueno, un montón de situaciones que hoy el Estado tiene que trabajar y en ese aspecto es que intentamos digamos, hacer un modelo de denuncia inteligente para justamente intentar optimizar los tiempos de la justicia y que la mujer en la decisión de ir a denunciar, por ejemplo, una ser víctima de violencia, pudiera
tratar de minimizar justamente la violencia secundaria. Bueno, ahí en esas investigaciones que se hicieron, en esta prueba de concepto, se lograba justamente optimizar un 65% los tiempos, Qué logrando bien. enfocarse específicamente en lo que la mujer viene a denunciar. Hoy, vamos, es un problema que yo venga a denunciar una cosa y que me terminen preguntando por muchísimas otras cosas para una simple estadística que luego nadie consulta. Entonces, Claro. es un cambio, si se quiere, es como un mix. Por un lado, tratar de usar la inteligencia artificial para que el sistema sea más rápido, pero por el otro lado también sugerir cambios eh, en la forma de abordar, ¿no? La toma de denuncia, ¿no? Que esto tiene que ver ya con justamente la capacitación de los equipos, bueno, con todo un proceso, si se quiere, multifacético. Y el otro proyecto que ya que ganó digamos, fue distinguido justamente el año pasado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como de interés, es un mapa de género inteligente, IMAP, al que vos mencionabas, y que lo que intentó hacer es justamente mostrar de maneras, en tiempo real, mejor dicho, la representación de la mujer en el sector público de la Ciudad de Buenos Aires. Es una prueba, justamente si es una prueba piloto, desde luego podría hacerse en otros lugares, simplemente Obvio. se tomó como punto de partida la Ciudad de Buenos Aires, porque teníamos acceso a los datos de la Ciudad de Buenos Aires, y lograr mostrar justamente de manera sencilla y en tiempo real cuál era, ¿no? La representación, por ejemplo, en la justicia, qué pasaba con los cargos más altos, bueno, en la legislatura y en el Poder Ejecutivo, más allá que eso justamente quedó como para etapas posteriores para poder hacerse. Pero la mirada tiene que ver con esto, ¿no? Con lograr también tener un equilibrio en que no todo es malo, no todo es No, por desechable de supuesto. la inteligencia artificial, sino decir, bueno, miren, acá hay grandes posibilidades que nosotros podemos explotar justamente en beneficio de sectores, si se quiere, minoritarios o Bueno. tradicionalmente menoscabados. ¿Sí? Ahora, vos te definís como una fan de las nuevas tecnologías, ¿no? Y acá y sos además miembro del Poder Judicial. Te quería Ujú. hacer una última pregunta, ¿no? Que es, ¿cómo estás viendo la relación del Poder Judicial con las nuevas tecnologías? ¿Está habiendo un acercamiento o vos sos un bicho aislado dentro del Poder Judicial, donde, bueno, estás ahí remando sola, tratando de generar algún tipo de cambio cultural? ¿Estás viendo como que hay más acompañamiento o no? Bueno, déjame contarte que en realidad yo considero que todos los que formamos parte del Laboratorio de Innovación de la UBA somos como un poco perros verdes, ¿no? Porque venimos desde hace muchos años hablando de esto en un sector duro, que es el sector justamente digamos, del ejercicio de la abogacía y ni que hablar de lo que significa eso o el impacto que tiene dentro del Poder Judicial. Eh, Confieso que los primeros años fueron dificilísimos porque realmente a mí cuando yo venía a plantear estas cosas relacionadas incluso también con el género me miraban como de manera, ¿de qué me estás hablando? O sea, no podemos resolver cuestiones tan simples como, no sé, otras cosas que habitualmente tienen como falencia del Poder Judicial y venís a hablar de estos sistemas que realmente no tenemos la capacidad. Sí, digamos, es un problema porque requiere el involucramiento de todas las personas que trabajan en el Poder Judicial. No, ya no es una cuestión de el departamento de sistemas que se va a ocupar de Claro. generar un sistema inteligente. Lo que tenemos que darnos cuenta es que esto que viene a proponer la inteligencia artificial va a requerir de todos y cada uno de nosotros, porque difícilmente se pueda proponer un sistema inteligente que no, digamos, que no tenga la mirada, en este caso, de una jueza, que lo va a utilizar. O sea, yo, digamos, necesito de los informáticos capacitados en inteligencia artificial, pero a su vez necesito del propio usuario, ¿sí? Porque son trajes a medida. Los sistemas informáticos no son, este tipo de sistemas no son más algo que se puede instalar en genérico para todos. Son muy pocos. Eventualmente podrá ser algún sistema de gestión, pero no para resolver casos puntuales, no que me ayuden a procesar información. Eh, no sé qué tan relacionado estás digamos, con el Poder Judicial, ¿no? No, Pero cero, cero. cero, bueno, Sí. pero a ver,
Vos sabés que dentro del Poder Judicial, hace muchísimos años, digamos, tanto los juzgados como los tribunales usan planchas, las llamadas planchas, como para resolver casos estandarizados, ¿no? Como que, porque muchas veces son siempre los mismos casos que ven, por ejemplo, las ejecuciones fiscales. Vienen siempre, o sea, se puede estandarizar el problema y se puede estandarizar la decisión. Bueno, para esos Claro, casos es simple, ¿no? Hacer un sistema para poder, un sistema inteligente que justamente recepcione esa estandarización que ya venimos haciendo de manera analógica, manual si se ujú, quiere. ujú, Pero para otros casos más complejos, como es procesar información que te puedan alertar que en un caso resolviste esto en base a estos parámetros para no incurrir en contradicciones, o que te pueda traer la jurisprudencia más reciente de la Corte Suprema, de cortes internacionales, etcétera, que es un poco más sofisticado. En esos casos sí se requiere, desde luego, la mirada del usuario. Son trajes a medida o vestidos a medida, como quieras decirlo. muy bien. Así que es compleja la situación y falta mucho, a mi modo de ver, para que el Poder Judicial comprenda que es necesario para un mejor servicio de justicia, desde luego, sí, sí. Sin ninguna duda. Hemos conversado con Nieves Machiavelli. Nieves, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has prestado para contarnos un poquito sobre sesgos, algoritmos e inteligencia artificial. Así que bueno, nos encontramos en otra oportunidad cuando queramos profundizar sobre estos temas. ¿Te parece? Me parece, de nuevo, muchísimas gracias, y bueno, nos estamos viendo en breve. Excelente. Nieves Machiavelli, jueza de Cámara Contencioso Administrativo, Tributario y Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos vemos en un próximo Liga News. Nos vemos, gracias.